Garantizar la conservación de los alimentos manteniendo todos los niveles de calidad y reduciendo los costes. Es lo que permite el sistema desarrollado y patentado por investigadores del Grupo de Análisis y Simulación de Procesos Agroalimentarios de la Universitat Politécnica de Valencia. La técnica utilizada convencionalmente para la conservación de alimentos es el tratamiento térmico, el cual afecta a la calidad de los mismos. Este sistema, sin embargo, permite utilizar bajas temperaturas. Utilizando temperaturas bajas no afectamos ni al contenido en vitaminas ni a las propiedades también organolépticas, como pueden ser el color, el sabor o bien la textura de algunos alimentos. La técnica utiliza además bajas presiones, lo que reduce significativamente los costes y tiempo de operación frente a otras tecnologías no térmicas basadas en altas presiones. Estos sistemas, el inconveniente fundamental que tienen es que trabajan con presiones del orden de 10 veces mayores a los que nosotros estamos trabajando con fluidos supercríticos. Y esto encarece mucho lo que es la operación, y no solo la operación, sino también la adquisición, es decir, lo que son los equipamientos que hay que instalar en las industrias para llevar a cabo estos tratamientos con altas presiones. El proceso consiste en mezclar el alimento con CO2 en estado supercrítico, es decir, el estado que se alcanza cuando se superan la presión y temperatura críticas para este compuesto. La novedad desarrollada en su patente radica en la utilización de ultrasonidos que permiten acelerar el proceso. Si incorporamos los ultrasonidos, podemos reducir el tiempo del orden de 30 a 2. Con lo cual, un proceso que a lo mejor podría durar 30 minutos en conseguir una esterilización del alimento, nosotros con nuestra tecnología conseguimos reducirlo a 2 minutos. Hasta el momento, los investigadores han probado de forma exitosa su aplicación en zumos de frutas, si bien podría aplicarse también a lácteos, mermeladas y cervezas, entre otros alimentos.